todos. ¿Cómo están? Les saluda Super 0ZX con un top 10 con los asesinos más sanguinarios. Recuerden que esta es mi opinión. Muy bien, empecemos. Número 10, Jack el Destripador. 5 crímenes perpetrados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas, hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios, mas en su momento revolucionaron Londres y el mundo entero. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, por lo cual Jack aún permanece entre los grandes del crimen. El famoso Jack el Destripador. Ha pasado más de un siglo y todavía perdura el misterio. 5 crímenes perpetuados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios, en su momento revolucionaron Londres y el mundo entero. Durante 100 años, investigadores, detectives, policías y muchos aficionados han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino, pero hasta ahora solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por ese motivo Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negro, que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es la perfecta historia de suspense, el gran misterio sin resolver. Las víctimas en el año 1888, Whitechapel era uno de los peores distritos de todo Londres. En las calles, hombres, mujeres y niños arrastraban una vida de pobreza y delincuencia en la que muchas veces el único alivio era el que podía ofrecerles una botella de alcohol barato. Los callejones oscuros desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que algunas mujeres se ganaban la vida prostituyendo sus cuerpos por unos pocos peniques. Fue precisamente aquí, en el East End londinense, donde tuvo lugar el breve reinado de terror del temido descuartizador que firmaba sus crímenes como Jack el Destripador. Su primer crimen oficial, por así decirlo, el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto, aunque en su día se sospechó que por lo menos 2 asesinatos anteriores menos publicitados habrían sido también obra suya. Número 9, Miyuki Ishikawa, la matrona asesina. Miyuki Ishikawa fue la mayor asesina en serie de Japón. Se estima que negó el cuidado al menos a 103 recién nacidos dejándolos morir de hambre y sed. Su crimen no fue castigado de acorde a la gravedad y su sentencia fue de solo 8 años. La matrona asesina. En la década de los 40, Miyuki Ishikawa trabajaba como directora de la maternidad del hospital Kotobuki en Tokio, Japón. El número de bebés aumentaba en el hospital, y la ausencia de servicios sociales y la escasez de ingresos de los padres de los bebés, forzaron a la partera a hacer lo inimaginable. La demencial presión que Miyuki sentía la llevó a dejar morir centenares de infantes recién nacidos, creyendo que así les evitaría una vida de angustia. Nace una asesina. Miyuki nació en 1897, en el pueblo de Kunimi, dentro del distrito de Miyazaki. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Tokio y tras graduarse entabló una relación con Takeshi Ishikawa. Posteriormente contrajeron nupcias, pero su matrimonio no produjo hijos. Para ayudar en su hogar, Miyuki consiguió un empleo como directora en el ala de maternidad del hospital Kotobuki, lugar donde trabajaba asistiendo partos. En aquel tiempo Japón no reconocía aún la licenciatura sobre esta práctica. Número 8, Paul Bernardo y Carla Homolka, Barbie y Ken. Ella era radiante y hermosamente rubia. Él era un adorable y guapo chico con una carrera brillante por delante. Carla y Paul Teale eran conocidos como Barbie y Ken por sus amistades y vecinos. Pero, tras sus sonrisas, se escondían 2 sádicos amantes del crimen. Barbie y Ken. Parecían una pareja joven y saludable, pero eran monstruos. Filmaban a sus víctimas siendo torturadas, violadas y descuartizadas. Gustaban de capturar los gritos de sus jóvenes víctimas para satisfacer su siniestra lujuria. Ella era radiante y hermosamente rubia. Él era un adorable y guapo chico con una carrera brillante por delante. Carla y Paul Teale eran conocidos como Barbie y Ken por sus amistades vecinales. Pero, a diferencia de sus muñecos símiles, tras sus sonrisas se escondían un par de sádicos carniceros acusados de 43 ataques sexuales y una larga lista de sádicos asesinatos. Las mentes retorcidas de los Teales filmaban a sus víctimas siendo torturadas, violadas y descuartizadas. Gustaban de capturar los agonizantes gritos de sus jóvenes víctimas para satisfacer su siniestra lujuria.
Los Teales fueron juzgados por los sádicos crímenes de 2 jóvenes adolescentes y sospechosos del asesinato en Navidad de la hermana de Carla, Tammy, de 15 años de edad. Ellos estuvieron implicados en la desaparición de muchas jovencitas y de Paul Teale, de 26 años de edad, se cree que fue responsable por más de 43 asaltos sexuales durante recorridos nocturnos en los alrededores de la comunidad canadiense St. Catherine, cerca de las cataratas del Niágara. Número 7. Robert Hansen, el cazador de prostitutas. Era aficionado a la cacería y empleaba un arma de gran potencia y un cuchillo para asesinar a sus víctimas, a las cuales perseguía cual si fuesen trofeos de caza. Sus víctimas eran prostitutas, por lo cual, además de su método, llegó a ser conocido como el cazador de prostitutas. El cazador de prostitutas. De niño su padre lo obligaba a trabajar en el negocio familiar y de adolescente arriba fue tímido y se le burlaban de su acné y tartamudeo. Un pasado desagradable, pero insuficiente para construir un asesino. Así, queda claro lo innato de la tendencia criminal en Hansen. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa. Hijo de un cocinero de origen danés, pasó una infancia muy difícil al lado de su padre que lo obligaba a trabajar largas horas en el negocio de la familia. Al llegar a la adolescencia, el severo acné que padeció se sumó al marcado tartamudeo que tenía. Era el perfecto objeto de las burlas y los abusadores de siempre en la escuela. Quienes se acuerdan de él, lo veían como un sujeto solitario que jamás socializaba con nadie. A pesar de haber nacido zurdo, sus padres lo obligaron siempre a usar la mano derecha, imposición que incrementaba la presión y el estrés en que vivía. A pesar de todo lo anterior, en 1960 se casó con una muchacha, pero su matrimonio no duró mucho. El 7 de diciembre del mismo año, con el objetivo de vengarse por rencillas contra los pobladores de Pocahontas, fueran estas reales o imaginarias, Hansen obligó a un empleado del negocio de la familia a que lo ayudara a incendiar un garaje del autobús de la escuela. Para su desgracia, este joven de 16 años tuvo la entereza suficiente de delatarlo. Fue sentenciado a una pena de 3 años en prisión. A los 6 meses su esposa tramitó el divorcio y para su fortuna le fue otorgada la libertad condicional cumplidos 20 meses. Número 6. Fritz Haarmann, el vampiro de Hannover. A principios del siglo XX, la juventud alemana se vio aterrorizada por Fritz Haarmann, un sanguinario asesino que mataba a sus víctimas desgarrando su cuello a mordiscos. Se le cree responsable por la muerte de 27 chicos entre 1928 y 1924, aunque solo pudo ser juzgado por 24 de los asesinatos. El vampiro de Hannover. A principios del siglo XX, la juventud alemana se vio aterrorizada por Fritz Haarmann, un sanguinario asesino que mataba a sus víctimas desgarrando su cuello a mordiscos. De su brutal forma de asesinar le vinieron los apodos del vampiro de Hannover y el carnicero de Hannover. Se le cree responsable del asesinato de 27 chicos entre 1928 y 1924, aunque solo pudo ser juzgado por 24 de los asesinatos. Fue sentenciado a muerte. Número 5. Hermanas González Valenzuela, las Coquian Chicks. Estas 4 hermanas mexicanas protagonizaron uno de los más grandes casos de proxenetismo femenino. Sobre todo 2 de ellas, Delfina y María de Jesús, fueron responsables de la muerte y tortura de más de 80 mujeres jóvenes. Nacidas en la ciudad mexicana de Jalisco a inicios del siglo XX, Delfina nació en 1912, de las otras no se sabe la fecha. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela, habrían de crecer en una familia disfuncional y convertirse en una de las más representativas expresiones de criminalidad femenina en el ámbito latinoamericano. Bernardina Valenzuela, madre de las hermanas, era una mujer muy religiosa, que rezaba el rosario cada día e infundía en sus hijas un catolicismo devoto y recalcitrante. Entre tanto Isidro, padre de las muchachas, era un hombre imbuido en la idiosincrasia machista propia de la cultura latina, que ejercía su poder paterno de forma abusiva y violenta, con ese aire despótico tan frecuente en alcohólicos como él. Para traer el pan a la mesa, Isidro González trabajaba como juez de corrada, encargándose de vigilar durante la noche, recorriendo sobre su caballo las rústicas y polvorientas calles, cosa que, en un tiempo y lugar insuficientemente cuidado por los representantes de la ley, le hacía sentirse como una especie de amo y señor del orden, algo así como los sheriff del viejo oeste norteamericano. Número 4. Harvey Murray Blackman. Este inteligente FIDE 130 y trastornado asesino fue marcado desde niño por su fealdad y el consiguiente rechazo femenino.
Enfermándose sexualmente, se convirtió en un resentido fotógrafo voyeurista que fantaseaba con las imágenes de sus víctimas, a las que violaba y asesinaba estrangulándolas. Abeid Ray Blackman, un voyeurista rencoroso. Su fealdad lo mató. Desde niño lo molestaban y le ponían apodos. El feo, el gorilita. Y desde la pubertad ya sentía el rechazo del sexo opuesto. Por todo esto, Harvey se fue llenando de odio y resentimiento y se hizo solitario e introvertido. Abeid Ray Blackman nació en Colorado, el 10 de diciembre de 1927. Su infancia fue marcada por su fealdad, era un niño feo, todo el mundo estaba de acuerdo en eso, sus compañeros de clase se burlaban de él constantemente, incluso sus familiares le hacían continuos desprecios. Se sentía distinto, ya incluso desde pequeño le pusieron apodos como el monito, el gorilita, el feo. Poco a poco fue incubando un síndrome de odio, un odio hacia todos y se fue distanciando, la soledad se volvía una obsesión, la presencia de la gente se volvía molesta pues tenía temor a que se burlaran de él, de que opinaran que era feo. Su conducta se volvió mucho más introvertida y se empezó a aislar. Número 3. Luis Alfredo Garavito, la bestia. Inspirado en una infancia llena de dolor y abusos sexuales, este asesino colombiano comenzó como un simple violador para luego transformarse en el monstruo que, entre 1992 y 1999, violó, torturó y mató a unos 140. Se cree que pudieron ser 192 chicos de entre 6 y 16 años. Garavito pateaba el pecho y la cara de sus víctimas, las quemaba con velas, les mordía las tetillas, a algunos les amputó dedos y les cercenó orejas. A otros les cercenó el pene y a muchos desmembró. El colombiano Luis Alfredo Garavito ha pasado a la historia del crimen como uno de los asesinos en serie más prolíficos. Confesó haber asesinado unos 140 menores, todos entre 6 y 16 años y de género masculino, aunque algunos expertos señalan que sus víctimas pudieron ser unas 172 o incluso 192. A cada chico que mató también violó y torturó. Adoraba manosear a sus jóvenes víctimas, pero también las golpeaba, les pateaba el pecho, la cara y el estómago. Les saltaba encima, les pisoteaba las manos. Amaba hacerles quemaduras con vela y solía morderles las tetillas al igual que Chikatilo. A algunos les amputó dedos, les cercenó las orejas e incluso los genitales. Muchas veces mutiló, desmembró e incluso decapitó uno. Y siempre bebía antes de realizar sus crímenes. Fue asimismo un verdadero asesino itinerante, recorrió unas 5 veces Colombia, pasando por 59 de los 69 municipios del país y a su paso dejó muerte en 13 con víctimas no confirmadas de los 32 departamentos de Colombia. Número 2. Foolane Devi, la reina de los bandidos. Nació marcada por la pobreza y el estigma de pertenecer a una baja casta social en la India. Sin embargo, desde pequeña mostró un espíritu rebelde y luchador. Y, al crecer y convertirse en la reina de los bandidos, derramaría sangre para hacer justicia. Foolane Devi nació un 10 de agosto en la inhóspita aldea de Gorakhpurwa, en el distrito de Jalaun, dentro de la región de Uttar Pradesh, en la India. La aldea, como muchas de la India, estaba constituida por un montón de chozas de barro y paja, en medio de un paisaje donde el sol casi siempre caía con fuerza abrasadora y las vacas y bueyes sagrados merodeaban entre estrechas calles marcadas por la pobreza. Como muchas mujeres de la India, Foolane nació en medio de la pobreza, bajo el estigma de pertenecer a una casta social baja y ser mujer en un país donde, tanto las parejas ricas como pobres, anhelan casi siempre tener hijos varones, considerando a las mujeres como cargas. Devi Bin, padre de Foolane, a quien esta calificaba como un tonto, poseía una hectárea de tierra, pero aún así había tenido que trabajar como aparcero para mantener a su creciente familia. Él y su esposa, Mula, padecieron la desgracia de producir 4 hijas antes de conseguir un varón. Foolane era la segunda de las 4 hijas, y algo que la marcó, pese a ser una niña, fue ver cómo su padre perdió casi toda la herencia que le tocaba por culpa de su hermano mayor y del sobrino que era hijo de aquel. En efecto, el padre de Foolane se sentía viejo, cansado, abatido y sin motivación ni fe para sacar adelante a su familia, cosa que indignó a Foolane. Número 1. Pablo Escobar, el patrón del mal. Pablo Escobar ha sido el narcotraficante más influyente y poderoso en la historia. Fue él quien desató, a gran escala, el sicariato en Colombia, y también quien creó el primer grupo paramilitar colombiano. Declarado el 7º hombre más rico del mundo en 1989, Pablo levantó un imperio narco sin parangón. El padre de Pablo Escobar Gaviria era agricultor y ganadero. Su madre, maestra.
En la foto lo vemos de niño. Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en el Tablazo, Pereda de Río Negro, en Colombia. Fue el tercero de 7 hijos, con Roberto de Jesús y Gloria Inés antes que él. Y, después de él, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echeverri, un ganadero y agricultor, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, una maestra rural. Contrariamente a como se ha pensado, los orígenes de Escobar no son socialmente humildes, sino que más bien hallan sus raíces en distinguidas y tradicionales familias antioqueñas. Así, en su familia se cuentan a personajes como el abogado y político José Obdulio Gaviria, la ex primera dama Isabel Gaviria Roque, o el destacado intelectual Joaquín Vallejo Arbeláez, quien fue padrino de bautismo de Pablo. No obstante, palabras proferidas por el propio Pablo son lo que ha hecho pensar a la gente que sus orígenes fueron completamente humildes, cosa que solo es cierta en el sentido de que Escobar no desconoció tempranamente la necesidad material. Dijo así: mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Bueno, aquí termina el vídeo. Si conoces algún asesino en serie que debió salir en este vídeo, lo dejas en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, y si no estás suscrito, suscríbete. Se despide Super0ZX, hasta luego y pásenla bien.